Hola, ¿cómo están? Este video lo estoy grabando el día 6 de julio de 2018 y mi nombre es María Fernanda Carolo. Bueno, este video es para presentar la grilla lógica derecho. Seguidamente, además de la grilla lógica, nos vamos a ubicar en cuáles son las estructuras del espacio-tiempo y dentro de las estructuras del espacio-tiempo vamos a puntualizar en la estructura jurídica del espacio-tiempo. Bueno, la grilla lógica del derecho que vengo a presentar es esta. En los puntos 7, rango 7, encontramos, igual que en la grilla lógica correspondiente a la estructura lógica del espacio-tiempo, el punto de nada o vacío en tierra lógica negativa. Vamos a dejar esta grilla en suspenso por unos instantes y vamos a pasar a la siguiente, que es la correspondiente a las estructuras lógicas del espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a ver en dónde se encuadra esta denominación. O sea, esta grilla lógica es la misma grilla que conocemos en lógica global convergente, pero referida a un cuadrante específico, ¿sí? Que es el cuadrante que se refiere al orden jurídico del espacio-tiempo. Entonces voy a pasar por un instante a esta grilla que nos va a ubicar un poquito mejor. Todo esto lo tengo desarrollado por escrito y me está costando un poco ponerlo en palabra, pero bueno, espero que pueda llegar a todos y en caso de que tengan alguna duda me pueden escribir para consultarme. Bueno, primeramente digamos que es una estructura. Aquí en la calculadora ubico el renglón, la palabra estructura suma 153 y el diccionario me dice que una estructura es un modo organizativo de las partes de un todo. Y yo agrego que la estructura es la manera en que desde 5 se brinda codificación, conectividad y sostén al renglón 1. Y por eso coloco aquí este gráfico donde vemos, a ver, voy a sacar un poquito la pantalla, donde vemos la ubicación de 5 y cómo, de qué manera a través de 1 y 3 está brindando codificación, conectividad y sostén desde la lógica en este lugar central del renglón 2 al renglón 1. Bueno, aquí vemos los 4 cuadrantes y que hemos desarrollado en calendaria y la parte final del año correspondiente al anillo de fuego y al TUMI. Esa denominación, calendaria, anillo de fuego, TUMI, la hemos desarrollado en la estructura lógica del espacio-tiempo, que es la que corresponde a este cuadrante, al sudoeste, a la más lineal, al cuadrante lógica. ¿Sí? Aquí se desarrolla la estructura lógica del espacio-tiempo. Cuando pasamos a este otro cuadrante, que es el del noroeste, PA, no lineal o inhumano, encontramos la estructura jurídica del espacio-tiempo. Entonces, la estructura jurídica del espacio-tiempo no me estoy refiriendo, en este caso, a las leyes que todos conocemos como las leyes dictadas por un legislador o un decreto dictado por un presidente. No. La estructura jurídica del espacio-tiempo me he dado cuenta que excede en mucho a ese tipo de ley, sino que la estructura jurídica del espacio-tiempo nos muestra
las leyes correspondientes a todas las funciones del espacio-tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estructura jurídica del espacio-tiempo no solamente estructura la ley que nos rige a los humanos en el contexto, sino que también la estructura jurídica del espacio-tiempo va a brindar orden legal a la estructura económica, a la estructura física y biológica, o sea, todas las leyes que rigen el espacio-tiempo, que rigen la funcionalidad técnica en el espacio-tiempo, es parte de la estructura jurídica. Entonces, bueno, yo sí, focalizando en la ley humana, en la ley que nos rige, que nos dice podés hacer esto o podés no hacer aquello, me he dado cuenta que lo que se llama estructura jurídica del espacio-tiempo contiene a este aspecto, pero contiene a todas las leyes que dan funcionalidad a los contenidos en el espacio-tiempo. O sea, en la estructura lógica del espacio-tiempo se va a brindar parámetro lógico, ¿sí? Y en base a estos parámetros lógicos, en la estructura jurídica del espacio-tiempo se van a conformar todas las leyes que van a regir en los 4 cuadrantes. Luego de esto, en el cuadrante estructura económica del espacio-tiempo es la que corresponde al noroeste, a la mano lineal, al cuadrante humano. Esta estructura lógica económica del espacio-tiempo está regulada o recibe la impronta de la lógica que el inhumano estructuró jurídicamente, ¿sí? O sea, la lógica de los parámetros, el inhumano hace la ley y se la aplica al humano. El humano va a desarrollar la estructura económica del espacio-tiempo, que también excede a las leyes de lo que conocemos economía y con esto dinero o mercado de capitales, excede este criterio porque, por ejemplo, nuestro cuerpo, cuando se alimenta, también aplica una economía, ¿sí? Va a reservar determinada cantidad de elementos, va a desechar otros, o sea que la estructura económica del espacio-tiempo también excede lo que normalmente conocemos como economía. Y por último, en este otro último cuadrante, está la estructura físico-biológica del espacio-tiempo, que bueno, que es la correspondiente al sudoeste, al palineal y al desarrollo del contexto. Bueno, entonces, la grilla anterior, la que yo he llamado grilla de derecho, utiliza las denominaciones lógicas que van a ser propias de este cuadrante, ¿sí? O sea, las denominaciones de la grilla lógica derecho tienen que ver con la misma grilla lógica de la estructura lógica, pero aplicada a la estructuración jurídica del espacio-tiempo. Bueno, me olvidaba aquí que los que aportan la posibilidad de secuenciación de todas estas estructuras son las estructuras matemáticas del espacio-tiempo que se expresan en los ejes. Bueno, entonces ahora voy a volver a lo anterior, porque como vemos aquí, el derecho está por fuera de la estructura jurídica del espacio-tiempo, ¿sí? El derecho es previo a la estructura jurídica del espacio-tiempo. El derecho sería lo que en este cuadrante sudoeste denominamos anillo de fuego, y en el aspecto inferior de la grilla denominamos tumi, ¿sí? Bueno, ahora entonces voy a volver a la grilla anterior, ¿sí? Bueno,
Entonces, esta manera de presentar el derecho como algo que está más allá o que es el punto fundante de la estructura jurídica del espacio-tiempo, nos pone frente a una nueva perspectiva en relación a esta palabra, porque la palabra derecho está siempre ligada únicamente a lo que yo creo que me corresponde o que le corresponde al otro, ¿sí? En este caso, la palabra derecho excede a ese significado, si bien lo incluye, excede a ese significado. Derecho, las letras sumadas dan el número 60, y por ende ubicamos al derecho en el punto, en el rango 6 al punto 0. El derecho vendría a ser entonces el punto fundante de toda la estructura jurídica que hemos visto en la lámina anterior, y la estructura jurídica se desarrolla a partir de la lógica, o sea, a partir del quinto plano hacia abajo o del quinto plano hacia arriba. El derecho entonces es ese punto cero del campo cuántico, es un punto absolutamente abstracto, un punto de infinitas posibilidades, fundando así un nuevo derecho. Vamos a enunciar cuál es el primer axioma que vamos a sostener en relación a esta grilla. Entonces, voy a pasar a la lámina de los axiomas y vamos a ver que el primer axioma es: el derecho tiene su origen en la nada, rango 7. O sea, esta afirmación es una afirmación que es común a cualquier estructura del espacio-tiempo, porque todo lo que existe tiene su origen en la nada. Entonces, nosotros vamos a sostener, ratificar este mismo axioma que es común para cualquier aplicación de la lógica global convergente. Bueno, dicho esto, volvemos a la grilla y vemos que el derecho entonces tiene su previa únicamente en 7, que es su origen, pero a su vez el punto 6 al punto 0 sería el punto fundante de la estructura jurídica. Cuando nos referimos comúnmente al derecho como un conjunto de atributos de lo que puedo o no hacer, y en las escuelas donde se enseña derecho o en las universidades, se refiere siempre a cuáles serían las fuentes de derecho. Aquí esto se va a invertir. El derecho es fuente, porque es absolutamente abstracto y previo y fundante de la estructura jurídica o del orden legal. Por lo tanto, el derecho reconoce su única previa en 7 y es fuente de todo el orden legal. Entonces, este es un segundo axioma, ¿sí? El segundo axioma es: el derecho es fuente del orden jurídico, su única previa es 7, es totalmente abstracto. Bueno, entonces dijimos entonces que el derecho es ese punto en el campo que permite precisamente el acceso directo al campo de potenciales y a la esencia. Derecho denominado desde el punto de vista, reitero, de este cuadrante del espacio-tiempo, de la aplicación de la plantilla genérica a este cuadrante específico del espacio-tiempo o al cuadrante del inhumano. Para el inhumano, entonces, el derecho es ese punto de infinitas posibilidades, de sus infinitas posibilidades.
Bueno, aquí vemos en el 6.0 al derecho, como fuente de infinitas posibilidades del inhumano, y en derecho posible, que suma 141, vemos la toma específica, o sea, de todas las posibilidades infinitas que ofrece el derecho, la Tierra va a tomar específicas posibilidades, y ese va a ser el derecho posible, ¿sí? Porque va a ser el derecho posible aquel que va a ser fuente del diseño que luego va a aplicarse al contexto, 141. La justicia, aquí la justicia es el punto, el 0 al punto, el rango 5 al punto 0, encontramos justicia. 5 al punto 0 justicia porque, bueno, es un punto 0 visto con propósito desde el aspecto esencial y desde el campo cuántico, desde estos observadores de mayor velocidad, este punto 0 del plano 5 es un punto de propósito, y el propósito de este punto justicia es precisamente parametrizar la lógica de la ley, del derecho, es parametrizar la lógica del derecho. Entonces, la justicia es la parametrizadora de el derecho. La justicia es quien codifica o le emite códigos correspondientes a los potenciales del derecho. Bueno, la justicia negativa vendría a ser la parametrización específica de un derecho posible, ¿sí? Entonces aquí vemos que la justicia excede los valores, son previos, la justicia es previa a los valores, previa a cualquier tipo de principios, ¿sí? La justicia es previa porque corresponde al plano de la lógica, que va a dar origen al orden constitucional que se desarrolla a partir del cuarto plano. Entonces, vamos a llegar al tercer axioma, donde decimos que la justicia negativa, o 170, que suma 176, es la norma fundamental, ¿sí? Con esta afirmación fundamos un nuevo axioma que retira el carácter de norma fundamental a la Constitución o rango 4 para establecerla en la lógica rango 5. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta el desarrollo de este proceso de lógica global convergente, nosotros teníamos al rango 4 como nuestro rango más elevado, como nuestro techo. Entonces, para el orden jurídico visto desde la perspectiva anterior, la Constitución era la norma fundamental porque era la norma suprema. Ahora sabemos que más allá de la Constitución hay rangos que le son previos, que son la justicia, el derecho y el rango 7. Entonces, al conocer esto, retiramos, ¿sí?, nuestra referencia de la Constitución como norma fundamental y llevamos la norma fundamental al rango lógico. Entonces, la justicia negativa, 176, es la norma fundamental. Al hablar de 176, estamos hablando de la esencia mediando entre el receptor y el derecho. Entonces, bueno, precisamente es muy importante porque este axioma es el que rompe ese techo de plano 4 a todo el orden jurídico y legal. Precisamente
si nosotros sumamos la palabra, pasamos al lenguaje lógico, la palabra orden legal, vemos que la suma de estas dos palabras nos da 150, con lo cual allí vemos cuál es el cero fundante de todo el orden que más abajo se despliega en normativas específicas. Bueno, volvemos entonces a la grilla. El rango 4 es el rango constitucional, 168, 68, membrana, entonces es una membrana o es una manera en que el receptor va a conectar esos puntos ceros abstractos de la justicia y el derecho con los rangos concretos de la ley y los procedimientos, y el sujeto de derecho que está, que sería 1 en plano 1. Bueno, la constitución positiva es aquella que ya genera una estructura concreta, un diseño concreto en RO, ¿sí? Entonces hablamos de nuestra constitución, ¿no? De la constitución de las personas, de los animales, de las plantas, hablamos de la constitución en relación a las leyes económicas que nos rigen, que nos generan estructuras económicas, hablamos también en relación a leyes en el sentido común de la palabra, y ahí tenemos, por ejemplo, la Constitución de la Nación Argentina, ¿sí? Que es el texto positivo en el cual se apoya el orden legal posterior. Luego tenemos el rango 3, que es el rango de la ley, o sea que esta Constitución ya se aplica concretamente a las creencias, o sea, los valores que sustenta la Constitución, nos traduce en creencias y conductas buenas o malas, ¿no es cierto?, adecuadas o no adecuadas en el plano 3. Y esto en relación a las leyes que rigen cualquier tipo de vínculo o cualquier tipo de aspecto dentro del espacio-tiempo. La ley es algo mandatorio, algo que se cumple, entonces, bueno, en la ley positiva pasa lo mismo, se traduce en normas concretas que debemos acatar en los planos concretos. Luego viene el rango 2, que es el rango de los procedimientos, donde, bueno, la esencia se coloca, digamos, en ese eje Y del rango 2, como en una posición de observador neutral de todo el contexto, ¿sí? De todo el actuar de los sujetos de derecho. Entonces, bueno, estos procedimientos van a tener mucho que ver con lo que tengamos establecido como valor en la Constitución, ¿sí? ¿Qué procedimientos se aplican para hacer cumplir las leyes de cualquier tipo? Tiene que ver con lo ordenado por la Constitución. Sabemos que 2 es el desdoblamiento de 4. En el rango 2 correspondiente a la plantilla tierra, no le he puesto nombre, ya que, bueno, en la plantilla genérica tampoco se le ha dado nombre, y por lo tanto yo voy a irme guiando en relación a los puntos que se vayan abriendo en la plantilla genérica para luego desarrollarlo específicamente en el cuadrante inhumano. En el plano 1 tenemos al sujeto de derecho. Sujeto de derecho es la palabra sujeto, suma 94,
por lo tanto, el sujeto de derecho tiene una identidad técnica. Es el punto receptor de los aspectos abstractos y concretos de esta grilla, y como hemos visto en la lógica global convergente genérica, es el punto de torsión y de conectividad entre el punto fundante del espacio-tiempo 7 y tierra lógica negativa. Vamos entonces a pasar al último axioma, ¿sí? 7, el origen del espacio-tiempo, enlaza en forma directa con el sujeto de derecho rango 1, sin requerir de intermediario a 4 el rango constitucional. ¿Esto qué significa? En el axioma anterior modificamos esta referencia de la Constitución como norma fundamental. La norma fundamental que nos rige corresponde, la ubicamos en plano 5 lógica, y por ende ya no necesitamos a este rango 4 como intermediario entre 1 y 7, sino que 7 va a realizar una conectividad directa con el sujeto de derecho. Entonces el sujeto de derecho, observador plano 1, va a estar informando en forma directa a los puntos fundantes, a los puntos abstractos de vacío, el margen de error, ¿sí? Del ordenamiento jurídico vigente. De esta manera, a través de esta derivación directa de 1 a 7, se va a mutar el campo, o sea, va a mutar el derecho, va a mutar por ende la justicia y va a mutar el orden constitucional. O sea, esa constitución, a través de la manera dinámica de funcionamiento del espacio-tiempo actual, se vuelve también una constitución técnica, una constitución funcional, una constitución que ya no es estricta o absolutamente inmodificable, como es, digamos, los principios sostenidos en el paradigma anterior, sino que se vuelve una constitución dinámica en función de lo que el sujeto de derecho está experimentando en el plano 1. Por lo tanto, va a haber una mutación de las leyes biológicas, una mutación de las leyes económicas, una mutación de las leyes, lo que comúnmente llamamos orden jurídico o legislación común. Todas las estructuras del espacio-tiempo van a ir mutando porque la Constitución ya no es algo fijo, sino que si bien sigue siendo una estructura, ¿sí? Si bien sigue siendo una estructura que da sostén y que establece de manera con cierto grado de solidez, contiene a el resto de los elementos, eso no lo hace fijo o un sistema fijo, una estructura fija o cristalizada como en el paradigma anterior. Bueno, todo esto está completamente nuevo. Yo comencé este desarrollo para realizar una aplicación de la lógica global convergente a mi profesión, que es la profesión de abogado, pero me di cuenta en este desarrollo particular que el concepto juridicidad, que también esa palabra suma 94, es un concepto técnico y que excede a lo que comúnmente llamamos ley. Se aplica, digamos, a la ley en sentido amplio, a la ley que rige la existencia, a la ley que surge del desarrollo estructural de cada cuadrante en el espacio-tiempo. Por eso es que este video, que empecé denominando grilla lógica derecho, la suma de estas tres palabras
da 168, porque precisamente esta grilla es la que permite la sincronización del potencial en el receptor, ¿sí? Porque es la que va a dar las normas de funcionamiento, ¿sí? El primer cuadrante, el sudoeste, da los parámetros lógicos, y esta grilla lógica derecho sincroniza este potencial derecho para el receptor, ¿sí? Entonces, esta denominación, vuelvo a insistir, corresponde específicamente a la grilla lógica que todos conocemos, pero desde la perspectiva del cuadrante inhumano, ¿sí? Las estructuras del espacio-tiempo suman estas palabras 346. Esto significa que estos 4 cuadrantes nos están mostrando siempre cuál es la frontera o el potencial del diseño que tenemos vigente, ¿sí? Y estructura jurídica del espacio-tiempo, la totalidad de estas palabras suma 403, 43 es ley, entonces vemos que la estructura jurídica del espacio-tiempo es la que logra colocar este cero, logra colocar esta membrana de interconexión y esta membrana de mutación entre el diseño, entre la Constitución y la ley, ¿sí? O sea, es lo que hace esta dinámica propia de la instancia convergente del espacio-tiempo, ¿sí? Le pone un cero a la ley. La totalidad de la suma de estas 3 cifras nos da 917, el propósito de la conectividad entre 1 y 7, y en la lupa nos muestra el contexto respirando de acuerdo a lo que el propósito desde el máximo futuro le va informando, y nos queda siempre como aspecto abstracto la lógica de la esencia, ¿sí? Entonces, bueno, este desarrollo está recién comenzando, vuelvo a insistir, si bien se comenzó como una aplicación de la grilla lógica a una profesión intermediaria, como es la profesión de abogado, me he dado cuenta que esto excede, que el derecho, cuando hablamos de derecho, no hablamos de lo que a mí me corresponde solamente en el sentido de lo que un legislador me permite hacer o no hacer en el contexto, sino lo de que un legislador que va más allá del poder legislativo de un país me está determinando en las leyes que rigen todas las estructuras del espacio-tiempo. O sea, toda la funcionalidad técnica del espacio-tiempo se está rigiendo por estas leyes que el inhumano establece. Y la ley que la establece el inhumano la recibe parametrizada por el parámetro que consideramos como el paso 1 en la grilla calendaria. Bueno, esto es todo. Quería invitarlos a participar de un ciclo formativo, aquí sí ya con todo este desarrollo más profundizado y aplicado luego específicamente a la profesión de los abogados, los jueces, todos los auxiliares de la justicia, martilleros, mediadores. ¿No es cierto? En este ciclo formativo que voy a brindar a través de la UNLI, gracias a Robert Nass por la invitación y por todo el apoyo para que esto se pueda realizar. Voy a dar en profundidad, porque estos puntos recién los estoy abriendo, quiero dejarlos públicamente porque es información que excede la aplicación particular, pero bueno, los vamos a desarrollar más a profundidad en ese ciclo formativo, y también lo vamos a especificar mucho más en relación a la resolución de conflictos de la profesión de los abogados y de todos los auxiliares de la justicia o partes, personas comunes que son parte de un problema que ha llegado a una instancia judicial, ¿sí?
Entonces vamos a ver desde esta nueva perspectiva, desde este nuevo derecho, desde estos nuevos axiomas del derecho, cómo el conflicto se va transitando desde esta nueva perspectiva. Esto comienza el día 8 de julio y vamos a dejar abierto para que se vayan sumando en los sucesivos meses, porque esto va a tener un desarrollo más o menos de 4 meses, que se vayan sumando en los sucesivos meses las personas que estén interesadas y se comuniquen, por supuesto, con la UNLI en los teléfonos que voy en el WhatsApp que voy a dejar. Bueno, saludos para todos y muchas gracias.